acuerdo que tiene temas de explotación y exploración que en la ciudad no se dan. Entonces, allí también el llamado es no hacer un copy-pega de un proyecto de acuerdo de otra ciudad que tiene otras condiciones, sino tener representado aquí nuestra ciudad. Quisiera abrir la conversación frente a este tema puntual del proyecto de acuerdo para tomar todas las notas necesarias, sin querer decir este comité filtra y va a tener trabajo porque la instrucción es poder presentar este proyecto de acuerdo. Antes quisiera de pronto darle la palabra a nuestro secretario de Planeación por dos cosas. Por ilustración para el tema de empleabilidad en los diversos sectores y la importancia que diversifiquemos y no cerremos. Mesa de trabajo, cuarta sesión, hoy 13 de junio del 2025, Alcaldía de Cartagena, Salón Vicente Martínez. Nosotros estamos con esto trabajando una modificación de un proyecto de acuerdo. La CUP presente en esta mesa de trabajo. Y si fuera una política pública, ¿eso qué nos significa? Entonces también, Camilo, importante que tú nos cuentes, porque la ruta y el camino de una política pública es más largo. Y tenemos que tener, digamos, como claridad sobre el proceso que vamos a enfrentar. Adelante. Bueno, voy a empezar por lo segundo que mencionas, Alejandra. Efectivamente, pues hablar de política pública es un trabajo más largo, implica más tiempo. Obviamente, la ventaja de política pública es que es un documento de planeación de largo plazo. Es un documento que sí o sí goza de un proceso participativo intenso y que, como digo, pues tiene carácter de, como ser instrumento de plan de largo plazo, donde también se enlaza con recursos. Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Pero el tema es que en términos de tiempo, el esfuerzo es mucho más que trabajar de pronto una modificación vía decreto o modificación de un acuerdo en el Consejo. Fácilmente la formulación de una política pública mínimo nos puede tomar al menos un año. Desde el proceso de alistamiento, el diagnóstico, formulación, es un instrumento de planeación. Entonces, digamos, desde la perspectiva de pragmatismo, me parece que es mucho más atractivo movernos con la idea de que sea un documento normativo tipo decreto o un acuerdo que pase por el Consejo que le da mucho más fuerza que el propio decreto. Bien, sobre lo segundo, pues sí, un reto que tiene la ciudad en términos de, bueno, Cartagena es una ciudad que tiene muchos retos en términos de empleo. El tema de la demanda por mano de obra local no se reduce solamente a lo que pasa en la unidad 11, en general en toda la ciudad hay una demanda importante por empleo. Y pues sí nos parece pertinente hacer una invitación a pensarnos esto en perspectiva de ciudad. Yo ahorita le mencionaba a Alejandra, por ejemplo, que los sectores que más, de hecho lo que pasa en Mamonal no es la gran parte, la gran mayoría del número de empleo que hay en la ciudad. Entonces, digamos, no se logra resolver mucho desde la perspectiva de reducción de desempleo si me enfoco exclusivamente en ese sector. Como ustedes saben, pues realmente lo que contribuye en términos laborales, el tema, por ejemplo, de explotación de minas y canteras, son 2.000 y pico de empleos. Lo que contribuye industria manufacturera, digamos, eso sí, tiene un peso fuerte que es de 28.000 empleos, pero yo siempre hago la aclaración. Lo que el DANE clasifica como industria manufacturera. Intervención de Camilo Rey, director de Planeación Distrital, secretario de Planeación Distrital. Industria manufacturera incluye hasta un pequeño taller de artesanía. Entonces, para que eso siempre lo tengamos presente. Entonces, como ustedes saben, los temas que más jalonan empleo en Cartagena tienen que ver con comercio, con el tema logístico, con temas tema turístico, por supuesto, temas de construcción, el tema de educación. Entonces, dar como una perspectiva un poco más global, más
amplia para que digamos, si en la aplicación también es reducir la tasa de desempleo de los locales, pues no reducirlo solamente a lo que pueda pasar en el mundo. Gracias, Camilo. Yo creo que es súper importante esa explicación como para abrir esta conversación. Adelante, Rafa, que nos dé la palabra. Sí, buenos días a todos y a todas. Completamente de acuerdo con lo que manifiesta el doctor Camilo. Sin embargo, yo creo que sería igual importante para tener en cuenta el tema del proyecto de acuerdo. Sí, efectivamente es una de las cosas más rápidas que podemos hacer, pero considero, y también pongo también en consideración de la mesa, que no podemos dejar atrás la idea de tener la política pública. O sea, el proyecto de acuerdo es como la vía rápida o lo que podemos hacer pronto. Pero alterno a eso sería pertinente que sí que tenemos una agenda de construcción de política pública, sí que tenemos la mesa de diálogo en la ciudad, sí que tenemos esa línea. O sea, y que obviamente lo del proyecto de acuerdo es pronto, sí, pero alterno también prendamos motores para la política pública que es un año. Sí, cosa que también queremos por el proyecto de acuerdo, pero también garanticemos de que a largo plazo la política pública. ¿Por qué? Hoy afortunadamente tenemos voluntad de un gobierno que está trabajando para ello, pero no sabemos el día de mañana qué va a pasar. Y lo interesante es que también este gobierno pueda dejar para lo por venir y que independientemente de que venga ya tengamos una política pública establecida y que debe ser respetada. Entonces yo considero que se puede hacer las dos cosas. Prendemos motores para el proyecto de acuerdo, pero también ya arrancamos la agenda para la política pública, como mi sugerencia. Súper buen aporte, Rafa. Esto es una cosa nos riñe con la otra. Hoy pudiéramos nosotros, porque si tenemos un proyecto de acuerdo prácticamente muerto, sí existe, pero no se cumple y no porque no tiene los elementos reales de nuestra ciudad, pudiéramos hacer una modificación y entre tanto también trabajar para la política. Me pidió la palabra Eric y por acá también después Arturo. Vamos Eric, Arturo y volvemos aquí a la doctora Denise. Buenos días. Y por... Buenos días a todos y todas. Pues agradeciendo nuevamente este espacio y la voluntad política de esta administración para la construcción de revisar el tema de la política pública de mano de obra local. Estoy totalmente de acuerdo con Rafa. En un principio la apuesta fue más sugerida por nosotros como comunales, revisión del proyecto de acuerdo, eso fue la propuesta completa que trajimos nosotros a la mesa, pero iniciar la construcción de la política pública, porque se vienen grandes macroproyectos para la ciudad. Hablamos de la construcción del aeropuerto de Bayunca, eso va a ser macro de gran impacto para toda la economía de la ciudad. No hay que dejarlo de lado y hay que tenerlo muy en cuenta en esos impactos. Entonces, 1, 2, el tema del canal de dique, supremamente importante. Si esta política pública de mano de obra local no alcanza a tener en cuenta esos impactos de esos proyectos para la ciudad, no estamos haciendo nada. ¿Vale? Entonces, reafirmamos nuestra postura en que de aquí nazca, como dice Rafa, se inicie la construcción de una política pública de mano de obra local. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, Eric. Pasamos acá a Arturo, volvemos aquí a la doctora Denise y luego el doctor Jorge Redondo, para luego Liliana de Secretaría de Hacienda. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Bendiciones para todos. Buenos días, compañero. Bueno, respecto a lo que nos compete, hoy quiero decirle algo de parte de nosotros, las asociaciones, que queremos que se vea la voluntad de nosotros hacer partícipes en estos empleos, en estos proyectos que se vienen o que ya se están dando en la ciudad de Cartagena. Desde hace rato nosotros como asociaciones hemos venido exigiendo ese derecho al trabajo como cartageneros que somos, pero seguimos llegando, tocando puertas a las empresas
y esas puertas todavía siguen cerradas hacia nosotros. Entonces pedimos a la alcaldía de todo corazón que ya empiece a hablar ese tema con las empresas, porque hoy aquí estamos hablando una cosa y las empresas nos siguen cerrando la puerta. Entonces agradecemos de todo corazón, como cartageneros que somos, que nos den esos espacios que tanto necesita la ciudadanía. Una ciudad que hay tanta delincuencia, no es posible que haya estas oportunidades y no nos brinden las oportunidades de empleo que tanto necesitamos. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Con la intervención de Arturo, y si todos están de acuerdo, podríamos coordinar que en nuestro próximo encuentro tengamos aquí a los servicios públicos de empleo para que podamos, digamos, empezar a mirar ya el tema de oportunidades concretas y poder, digamos, ir aterrizando este tema de la demanda y de la oferta y poder, digamos, tener una conversación más allá de la emoción como con los datos y ver qué podemos mejorar para garantizar esa inclusión. Doctora Denise, adelante. Sí, es también para abordar en el siguiente sentido. Intervención de Denise del Carmen Moreno Sierra, directora territorial del Ministerio de Trabajo. Y a más corto plazo, trabajar en la modificación del proyecto de acuerdo 48. Para eso el Ministerio también se integra a ese comité de trabajo que viene funcionando y de otra parte a hacer todo lo necesario para la construcción de la política pública de empleo, pero con la apuesta que tiene el Ministerio de Trabajo y que tiene el Gobierno Nacional. Estamos apostándole a la generación de un empleo digno y decente. Es con esas características que le estaríamos apostando a la construcción de una política pública, a la cual también, desde luego, nos estaríamos integrando. Y creemos que es bueno invitar a este proceso a quienes también han venido trabajando en el tema, que son el Observatorio Laboral de la Universidad de Cartagena, que también nos podría aportar junto con él el servicio de empleo, inclusive las agencias de empleabilidad que tienen las cajas de compensación que aquí funcionan y que nos podrían también aportar en esta construcción de la política pública. Me estoy refiriendo pues al tema que tenemos a mediano plazo, que es supremamente importante que hagamos una construcción que le dé una respuesta, desde luego, a las necesidades del desempleo, pero a un empleo y a un trabajo digno y decente en el marco de la legislación colombiana y de los convenios internacionales de la OIT y de la apuesta que tiene el gobierno del cambio en el sentido de que los ciudadanos y las ciudadanas a lo que le estamos apostando es a que tengan un empleo de calidad. Gracias, doctora Denise. Vamos aquí con el doctor Jorge Redondo, Liliana, y volvemos acá con Juan Pablo Vélez. Adelante. Bien, aquí conversando con Camilo, creo que, y ya lo decían, lo uno no rime con lo otro, y creo que es una apuesta que podemos tener como gobierno. Y ahorita que miremos el avance en el punto 3, nos vamos a dar cuenta por qué es necesario tener esa política pública de empleo. Y bien lo decía Camilo, es que hay que hablar primero en clave de nuestro plan de desarrollo, segundo en clave de la empleabilidad, y cuando hablamos de la política pública del distrito, tenemos que verlo como el distrito, no como la zona industrial, no como la unidad comunera 11, no como solamente que vamos a hablar es el sector productivo. Y es importante para que sea vinculante, Rafa y los compañeros que han hablado en ese sentido. En el mismo acuerdo que vamos a modificar, se deja un artículo donde se combina la construcción de la política pública de empleo y empleabilidad en la ciudad de Cartagena.